Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 34 y quiero que comencemos viendo allí dos versículos y si podemos leer el versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hemos estado escuchando y hemos estado compartiendo mucho acerca del temor de Jehová. Y aquí vemos una de las consecuencias, una de las bendiciones que acompañan al temor de Jehová. Hemos dicho repetidamente en qué consiste el temor de Jehová. Es una vida que está consciente de que Dios está todo el tiempo, está pendiente de qué es lo que ocurre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, acciones. De manera que una persona que tiene y que vive el temor de Jehová, esa persona no necesita supervisión, porque vive su vida a la luz de que Dios está viéndolo. Pero dice aquí, nada falta a los que tienen el temor de Jehová. Leamos el siguiente versículo, el versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Otra vez, nada les va a faltar, ¿verdad? Pero ya no está hablando ahí el salmista del temor de Jehová, sino está hablando acerca de la búsqueda de Jehová. Los que buscan al Señor, no les va a faltar nada. Entonces, yo solo quiero mencionarles, recordemos esto, temor de Jehová, búsqueda de Jehová, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿en qué piensa todo cristiano e incluso gente no cristiana? ¿En qué piensa uno cuando ve nada me faltará? ¿En qué pensamos? Es el Salmo 23, ¿verdad? Y miren, es impresionante porque el Salmo 23 es probablemente el salmo más famoso de todos. Gente inconversa sabe que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Claro, dice un montón de atributos, de características más. No sé si ustedes ya ataron cabos de que cuando aprendimos el coro que dice ciertamente, ¿qué sigue? No dice la misericordia, el bien y la misericordia, no dice, pero es en base a ese pensamiento del final del Salmo 23. Pero para nosotros es tan fácil decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo decimos automáticamente. Si yo les digo a ustedes, hermanos, Jehová es mi pastor, inmediatamente nosotros pensamos, y nada me faltará. Y aquí el salmista, en estos dos versículos, está colocando dos calificaciones, dos cosas para las que tenemos que calificar para que nada nos falte. O sea, no es solamente decir, ay, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Entonces, yo te quiero preguntar, ¿es Jehová verdaderamente tu pastor? Ay, sí, hermano, porque yo acepté a Cristo. No es esa la pregunta. Levantar la mano y decir que de ahí en adelante tú eres cristiano no significa que Jehová sea tu pastor. ¿Por qué? Porque vemos en el Salmo 34 que lo que leíamos. Nada les falta a los que temen a Jehová. No todas las ovejas, no todos los cristianos temen a Jehová. Nada les falta a los que buscan a Jehová. No todos los cristianos tienen una búsqueda de Dios. Tal vez todos los cristianos asistimos el domingo al culto, ¿verdad? Y todos dicen, sí, aquí estoy, hermano. Tal vez muchos venimos el miércoles. Ahí a menos dijeron que sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa lunes, martes, jueves, viernes, sábado? Hay ese acercamiento a Dios para buscar a Dios. Está en ti y en mí esa urgencia para que Dios oiga, Dios vea que yo estoy buscándolo. Si no tememos a Dios y si no buscamos a Dios, yo dudo que nosotros califiquemos para decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y miren, hermanos, de ninguna manera estamos hablando de un mensaje de prosperidad. Busca a Dios y no te va a faltar nada, sino que te va a sobreabundar todo. No. Conocemos muy bien cómo son los caminos y los tratos de Dios, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a notar que hay carestía o escasez en tu vida, no solo económica, sino en todo sentido, es momento de que tú te preguntes, ¿será que yo soy una oveja verdadera del Señor? Porque el Señor dijo que si Él es mi pastor, nada me va a faltar. Pero si yo no soy su oveja, y de eso es que queremos hablar, ¿somos nosotros realmente ovejas del Señor? Y hermanos, desde ahorita, desde el inicio, yo quiero decirles, no me estoy refiriendo a que ustedes tengan buena relación con su pastor, conmigo, aunque sí se incluye. Pero es mucho más que solo el decir, no, yo amo a mi pastor físico. Es mucho más que eso. Yo quiero que examinemos nuestros corazones a la luz de ciertas verdades que el Señor Jesús mencionó en Juan capítulo 10. Y el espíritu profético ya nos adelantó una de esas áreas. Pero si podemos ir a Juan 10. Y quiero que veamos, comenzando en el versículo 3. Recuerden, estamos hablando de examinar nuestros corazones, nuestras vidas, si nosotros en efecto somos ovejas del pastor. Dice Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
el 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Yo espero que hoy sí entendamos de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Es esa relación pastor-oveja, y recuérdense, el Señor Jesús y nosotros sus ovejas, en donde nosotros reconocemos la voz del Señor y dado que la reconocemos, en nuestro corazón se levanta la obediencia para hacer todo lo que el Señor nos pide. En todas las áreas de la vida. Piensen ustedes en cualquier área de su vida, en todo lo que hacemos a diario. No me refiero solo a cosas de disciplinas cristianas, a relaciones, no, todo lo que hacemos en nuestra vida. Nosotros tenemos una idea clara de qué pide Dios de sus ovejas. Piénsenlo. Piénsenlo. Desde que te despiertas, desde el momento que abres tus ojos, desde el momento que te sientas en la orilla de tu cama, tú sabes qué es lo que el Señor pide de ti. Sales de tu cama. Tú sabes qué es lo que el Señor pide que sigas haciendo. Si vas a ir a tu trabajo, tú sabes bien qué es lo que el Señor pide de todos los que trabajan, sean amos o sean siervos. Desde que sales, ves que hay vecinos. Tú sabes qué es lo que el Señor quiere de ti en relación a tus prójimos, tus próximos. ¿Tienes hijos en casa, casados? ¿Tienes nietos? Tú sabes qué es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos para relación con su esposa, relación con sus hijos, relación con sus nietos. Digamos que vas en el camión o vas en tu vehículo. De pronto oyes que gente está diciendo cosas impropias para tus oídos. Tú sabes qué es lo que el Señor pide que tú dejes de oír, porque tú eres un hijo de Dios. Y tú obedeces, cierras tus oídos. Te das cuenta que alguien está haciendo algo incorrecto y te quiere involucrar. ¿Qué quiere Dios de ti? Tú sabes muy bien. Te das la media vuelta, te alejas de gente pecaminosa. Y así, examina cada área de tu vida. Por eso es que es tan precioso cuando en Filipenses dice: en todo lo puro, en todo lo recto, en esto pensad. Es algo así como filtrar nuestros pensamientos. Y que nosotros nos preguntemos, a ver, ¿qué dice Dios acerca de esto? A ver, ¿estos pensamientos son así, así, así? Sí, no. Entonces, si no agradan a Dios, yo no pienso en eso. Así conocemos nosotros la voz de nuestro pastor. Recuerden, el Señor Jesucristo.
En muchas áreas, nuestro pastor ha usado las voces de nosotros, los pastores. En muchas cosas. Esas tenemos que recordarlas y tenemos que estar al tanto. Dios me ha hablado acerca de esto, de aquello, de lo otro. Sigamos aquí en Juan 10, verso 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Creo yo que esto tiene mucho que ver con aquellas áreas en donde no hemos recibido una instrucción específica, así clara, en donde se nos dice: cuando estés en esta circunstancia, tienes que actuar así y así y así. Habrá áreas, habrá circunstancias en donde nosotros nunca las hemos enfrentado. Y es tan así, tan súbito, que no nos da tiempo de agarrar el teléfono y decir: pastor, fíjese que está sucediendo esto. A veces sí lo podemos hacer. Pero en ocasiones, cuando no podamos hacerlo, aquí entra cuánto conocemos nosotros a Dios, a nuestro pastor eterno. Entonces es cuando nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué haría el Señor Jesús en tal circunstancia? No sé si ustedes oyeron de un libro que se llama En sus pasos o En sus pisadas. Y ese es el título del libro, pero le pusieron un corolario, o sea, algo añadido: en sus pasos, ¿qué haría Jesús? O sea, si estuviera en tal situación, ¿qué haría Jesús? Y cuentan la historia. Esto, hasta donde yo sé, es ficción, pero suena como un mensaje muy poderoso. Ha afectado positivamente a muchas vidas. Cuenta esa historia que era una iglesia en un pueblo chiquito y de pronto un domingo apareció un forastero que no estaba vestido apropiadamente, pero ese forastero llegó y se atrevió a levantar su voz, y él provocó una conmoción en la iglesia, pero él retó a esos cristianos que tenían tiempo de ser cristianos, ¿verdad? Los retó a que ellos vivieran como Jesús viviría. Y les dijo: si estuvieran en esa circunstancia, ¿qué haría Jesús? Entonces, ese libro cuenta cómo habría sido la historia para unos que recibían el mensaje y para otros que no, porque pues, no, ¿verdad? ¿Por qué recibir un mensaje de alguien que no califica ante nuestros ojos? Pero hubo gente que sí respondió. Me acuerdo que uno que sí respondió era el dueño de un banco en el pueblo. Había otra jovencita que tenía un corazón para Dios, y narraban precisamente eso, que en el momento de preguntarse: ¿qué haría Jesús en mis pisadas, en esta situación? Quedaba claro: no, el Señor Jesús no aceptaría tal y tal cosa. Entonces, conocer al pastor, conocer el corazón, los caminos del pastor, eso hace que nosotros seamos ovejas de ese pastor.
¿Recibiremos críticas? ¿Nos van a cuestionar? Claro que sí. Pero cuando nosotros sabemos que hemos agradado el corazón de nuestro pastor, porque conocemos a nuestro pastor, nada nos puede conmover de eso. Estamos firmes y seguros. Versículo 26. Quiero que veamos aquí. Bueno, leamos el 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y después dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las que no son ovejas, si pueden poner ahí otra vez el 26, por favor, aquí en la pantalla. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Los que no son ovejas verdaderas no creen a Dios. Yo no sé si ustedes en algún momento se han topado con compañeros cristianos que se les predica la palabra bíblicamente, o sea, basado en las escrituras, se predica lo que la Biblia dice y gente se empecina en decir: no, yo no creo eso. Yo no sé si a ustedes les ha tocado conocer gente así, llamándose cristianos. Hermanos, esas no son ovejas, porque no creen al pastor. Las ovejas verdaderas, todo lo que el pastor dice, y otra vez les repito, lo que el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, dice, nosotros, si somos ovejas, decimos: sí, Señor, así es. Y eso hace que nosotros califiquemos. Eso hace que nuestro corazón pueda decir con certeza: Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos, etcétera, etcétera. Hará que nosotros podamos decir lo que leíamos en el Salmo 34: los que temen a Dios nada les falta, los que buscan a Dios nada les falta, porque son ovejas verdaderas. Amén. Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta: ¿será que nosotros somos ovejas verdaderas del pastor, el Señor Jesús? Miren, oí como 3 amenes. Quiere decir que si habemos 350 personas aquí, hay aproximadamente 347 personas que tienen duda de si son ovejas o no. Pero quiero ayudarnos a nosotros mismos, porque es probable que nosotros, examinando nuestro corazón, nuestro propio corazón, no a los demás, nosotros mismos, es probable que hayamos llegado a la conclusión: ay, Señor, yo creo que yo no he sido 100% obediente a ti. Yo no he andado 100% con el temor tuyo.
yo no te he estado buscando al 100% como las verdaderas ovejas tienen que buscarte. Entonces quiero ver qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros para hacer de nosotros ovejas. Vayamos a Hebreos, por favor. Capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Verso 20. Y vamos a leer hasta el 21. ¿Estamos ahí? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice después? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Hasta ahí veamos, pero por favor no quiten el versículo de ahí de la pantalla. Os haga aptos. El gran pastor de las ovejas necesita hacer aptas a sus ovejas. Entonces, para todos aquellos que no dijeron amén, bueno, yo tampoco dije amén, entonces los que no dijimos amén, cobremos esperanza, porque el gran pastor de las ovejas está dispuesto a hacer de cada uno de nosotros ovejas aptas para hacer su voluntad, lo que sigue diciendo el resto del versículo. Tal vez en este momento que tú examinabas tu corazón decías, ay Señor, yo no puedo hacerlo. Pero oye esto, el gran pastor de las ovejas quiere hacer de ti y de mí ovejas aptas. Que si hoy viniste aquí y llegaste así medio arrastrado, ay no, es que volví a fallar, es que no he vivido como el Señor espera que vivamos sus hijos, pues el Señor te dice, qué bueno que viniste, ovejita. Hablaba también de perniquebradas, ¿verdad? Qué bueno que viniste, porque tengo esperanza para ti, tengo gracia nueva y abundante para ti. Y les repito, hermanos, este no es un mensaje de motivación, no, el Señor mismo en su escritura nos dice claramente, esta es la respuesta para todas aquellas ovejas que no son aptas, todas aquellas ovejas que fallan. Esta es la respuesta, la gracia del gran pastor. Pero necesitas tú acercarte, pues. Eso sí, qué bueno que viniste. Si no pudiste venir y estás viendo la transmisión, qué bueno que estás viendo la transmisión. Ahí en tu casa, como estés, ahí asegúrate de responder al Señor con esperanza a este mensaje. ¿Cómo debemos responder? Quiero que veamos dos personajes. Ustedes los conocen ampliamente: Saúl y David. Y alguno de ustedes podrá decir, no, es que David, calidad. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes que Saúl y David, los dos tuvieron problemas
en sus corazones y en sus acciones. Los dos tuvieron que ser disciplinados. O sea, el Señor al disciplinar a cada uno de ellos, a Saúl y a David, el Señor al dar ese paso de tratar con ellos, Él estaba diciéndoles, miren, si ustedes responden, hay esperanza. Hermanos, para Saúl, el tema puede ser muy largo, pero Saúl tuvo varias oportunidades para responder. Dios no fue que a la primera vez que falló le dijo, ya sabía que ibas a fallar, desechado. No, sino que hubo una y otra y otra y otra de las registradas en la Biblia. No sabemos de eventos no registrados, pero Dios le dio esperanzas y paulatinamente iba siendo peor y peor la consecuencia de su desobediencia. Vayamos por favor a 1 Samuel 15. Aquí vamos a ver una de las consecuencias posteriores, no la posterior, porque la posterior fue que se murió, pero en 1 Samuel 15, y quiero que veamos cómo responde una no oveja, alguien que no es oveja. 1 Samuel 15, versículo 30. Otra vez, Samuel tiene que confrontar a Saúl. Otra vez, esta no es la primera vez. Y por momentos Saúl busca la manera de evadir responsabilidades. No, es que fíjate que el pueblo, no, es que esto, es que lo otro, pero en ningún momento él decía, ay, sí, tienes toda la razón, Samuel. Esta vez sí dice. No vamos a leer el contexto, pero miren cómo comienza el versículo 30. Y Saúl dijo, cuando dice y él dijo es Saúl, yo he pecado. Miren, por eso es que yo tengo mucho cuidado de decir el primer paso es que reconozcas el pecado. Yo tengo mucho cuidado con eso. Faraón reconoció que había pecado y miren cómo terminó. Saúl reconoció que había pecado y miren cómo terminó. Cuidado, hermanos. Muchas veces el decir yo he pecado es una declaración hipócrita, insincera, y solo queremos impresionar a personas. Lo comprobamos viendo lo siguiente. Está ahí todavía el versículo. Pueden ponerlo, por favor. Y déjenlo, por favor. Dice, yo he pecado, pero te ruego, ¿qué dice? Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Verdad que suena cuasi espiritual, pero hipócrita? Hipócrita. A Saúl no le interesaba tanto ordenar su vida de pecado con Dios, sino que le interesaba más, le preocupaba más el qué dirán. Por
favor, Samuel. Sí, yo pequé, está bueno, pues ya, pequé. Pero mira, cuando me presentes con el pueblo no digas nada. Lleguemos ahí bien bonito y adoramos a Dios. Bueno, dice, adoramos a tu Dios. Pero que la gente no sospeche nada. Que no se hagan olas, no se enturbien las aguas, porque pues, pobre la gente, ¿verdad? ¿Qué va a pensar? Yo no sé qué tanto pensaría Saúl. El caso es que no era un corazón contrito, dolido por su pecado. Sí dijo, yo he pecado, sí, pero más le preocupaba que pensara la gente de él. Esa no es una oveja, hermanos. Esa no es una oveja. Oveja, David. Y alguien dirá, pero hermano José, pero ¿qué hizo tan feo Saúl? Solo no esperó el tiempo a que llegara Samuel. Es solo cuestión de periodos de tiempo. Bueno, hay mucho que podemos decir, pero claramente para el Espíritu Santo, la obediencia, y así es como se lo dice, la obediencia es superior a los sacrificios. En cambio, David, mire, hermano José, lo que hizo David es un bárbaro. Todos conocen la historia con Betsabé, Urías Eteo, todos conocen esa historia. Pecados graves, hermanos. Por eso yo les digo, Saúl falló, David falló. No estoy justificando para nada a David. No estoy diciendo, ay, es que pobrecito, era débil. No. Pecó. Pero ¿cuál fue su reacción? Cuando fue confrontado por el varón de Dios. Vayamos a 2 de Samuel. Capítulo 12. Segundo Samuel 12. Miren lo que dice. Todos conocemos la historia, entonces no vamos a leer todo el contexto. El caso es que después de haber pecado, David aparentemente estaba viviendo muy tranquilo, aunque el Salmo 32 y el Salmo 51 describen qué estaba ocurriendo en su corazón. Él dice que envejecían sus huesos, se estaba muriendo vivo. Entonces llega el hombre de Dios, le cuenta una historia. David reacciona ante esa historia y declarando cuál era la justicia correcta. Y dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Qué habría hecho Saúl? Bueno, no, perdón, es que en la historia como tú me la contaste, es que la persona que eran ovejitas y que pero realmente no, yo no soy ese hombre, yo. David inmediatamente, sin reparos, sin derecho a réplica, como diría
dice en el verso 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Encontramos en David el corazón de una oveja. Encontramos que es una persona que no es libre de culpa, sí tuvo culpa. Pero en el momento cuando una oveja es confrontada con la realidad de su corazón, esa oveja inclina su cabeza y le dice: sí, Señor, tienes toda la razón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pides de mí? Ya no quiero seguir haciendo lo malo. Un pastor de ovejas en Escocia tenía una ovejita que comía de su mano y lo seguía por todos lados. Cuando le preguntaron del porqué de esa relación tan cercana, el pastor sonrió y dijo que la ovejita había sido en otro tiempo la oveja más descarriada del rebaño. Y contó: en su primer año de vida se descarrió muchas veces y le había costado al pastor muchas horas agotadoras de estarla buscando. Finalmente, el pastor tuvo que tomarla y le quebró una patita. Luego se la entablilló y la tenía que llevar cargada consigo por todos lados donde estaba pastoreando. Le daba de comer y beber en su mano. Día tras día la cuidó, y cuando ella sanó completamente, la oveja nunca más volvió a descarriarse. Siguió al pastor más de cerca que si hubiera sido un perrito faldero. Esa ovejita bien pudiera contar su historia para que todos aprendamos de su experiencia. Cuando la Biblia habla de una oveja perniquebrada, no significa necesariamente que andando descarriada se quebró la pata, aunque pudiera suceder. Pero, y esto no es el único pastor que ha tenido que hacer eso. Saben ustedes que yo vi una ovejita con una patita quebrada. En una región remota en Guatemala, íbamos con el misionero que trabajaba con esa gente, y vi una ovejita con la patita quebrada, y confirmaron esto. Dios, para hacernos aptos para ser sus ovejas, va a tener que usar tratos y más tratos y más tratos para hacer de nosotros verdaderas ovejas. Para que nosotros estemos en capacidad de decir: Jehová es mi pastor. Lo sé porque aquí tengo las cicatrices. Lo sé porque cuando antes yo era soberbio, orgulloso, prepotente, el Señor me hizo pasar por tantos fracasos. Lo sé porque cuando yo antes
trataba mal a mis hermanos, a mi prójimo, como decía la profecía. El Señor trató conmigo y ahora trato bien a mis hermanos, a mis compañeras ovejas. Solo así, cuando hemos experimentado la disciplina del pastor, nosotros podemos decir: Jehová es mi pastor. Vayamos a Lucas capítulo 7. Quiero que veamos aquí el epílogo de una historia. No vamos a ver toda la historia, todos la conocen, pero al finalizar esta historia, un hombre está sorprendido de por qué una mujer estuvo dispuesta a hacer tanto bien, tanto sacrificio, tanto esfuerzo para mostrar su amor a Dios, al Señor Jesús. Y está este hombre perplejo, pero ¿cómo es posible que haga esto? Y Jesús le da la respuesta. Lucas 7, 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y para conocer el contexto, en casa pueden leer toda la historia. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer era una mujer de lo peor. Y esa mujer, cuando experimentó el perdón de Dios, que sus pecados hubieran sido perdonados, ella se dio cuenta: de todas las pecadoras, yo soy la primera. Estoy citando lo que Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el principal, el más grande. Pero ¿qué vas a pensar tú si tú antes de ser cristiano no eras tan malo? Pues es que la verdad es que yo era bien bueno. Yo trataba bien a mi mamá, a mi papá. Yo no decía maldiciones, no fumaba, no tomaba, no hacía cosas incorrectas. Realmente conmigo Jesús se sacó la lotería porque pues soy salvo, pero no lo necesitaba mucho. ¿Cuánto vas a amar a tu Salvador si tu Salvador no tuvo que hacer mucho para salvarte? En cambio, si tus ojos espirituales son abiertos para ver que tú, que yo, éramos el peor de los pecadores y que Jesucristo descendió a este mundo porque yo era el peor y el que más necesitaba salvación, ¿cuánta gratitud habrá en mi corazón? Yo no puedo andar en la calle y ver a gente de la calle y decir: para eso sí, Jesús tuvo que venir al mundo. No, tú vas a andar en la calle y vas a decir, pero es la verdad: si Jesús pudo salvarme a mí, puede salvar a ese, puede salvar a esa, puede salvar a aquel. Cuando ves en las noticias que capturan a no sé quién, que mataron a no sé cuánto y capturaron a los... Tú vas a decir: hubo salvación para mí, tiene que haber salvación para todos ellos. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. A las ovejitas que más veces han tenido que quebrarles las patitas, amén. ¿Puede alguien levantar la mano?
esas ovejitas, esas verdaderas ovejitas, aman más. Por eso es que yo les digo, cuando se recibe a alguien de vuelta a la comunión, tratémoslos bien, porque el buen pastor está tratando con amor a sus ovejas. Pero les dije cerca del principio que recordaran cuáles eran las dos características que veíamos en el Salmo 34. Versículo 9, ¿qué decía? Los que temen a Jehová no tendrán falta de nada. El versículo 10, ¿qué dice? Los que buscan a Jehová. Vayamos a Malaquías capítulo 3. Si ustedes recuerdan, Malaquías fue el primer libro como parte del concurso bíblico. Creo que el Señor quería despertar nuestros corazones, alertarnos a cómo somos de tremendos nosotros los humanos, que el Señor nos habla y nosotros queremos evadir. Pero Señor, ¿en qué hemos fallado? Pero Señor, ¿en qué tenemos esto? Pero Señor, ¿cómo es posible? Pero miren uno de los mensajes finales del Señor ahí en Malaquías. Malaquías 3, del 16 en adelante. Entonces, ¿qué dijimos? Los que temían a Jehová, y es los primeros que el Salmo 34 dice que no les hará falta nada, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Quieres ser tú una oveja verdadera, perdonada por Dios y que vivas con discernimiento y sabiduría? Es la recompensa de los que temen a Jehová. No solo se les llama ovejas verdaderas, no solo no tendrán falta de ningún bien, sino que Dios se encarga de dotarlos, hacerlos aptos para que sean personas con sabiduría y discernimiento. ¡Wow! Ven que sí es importante temer a Dios, estar conscientes de su presencia en todo tiempo. Y regresemos a Salmos, Salmo 27. Yo sé que muchos de ustedes se saben el Salmo 27. Y en el versículo 8 encontramos una verdad y una resolución de corazón preciosa. Salmo 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Y cómo responde el salmista? Tu rostro buscaré, oh Jehová. Yo quiero proponerles este lema, este resumen para esta prédica. Señor, haz de mí
tu oveja. Necesitamos ser recordados. Necesitamos que una y otra vez el Espíritu Santo nos repase esto. Señor, todavía no soy una oveja que pueda decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todavía falta que me quiebres una patita otra vez. Todavía falta, Señor, que falle otra vez, me confrontes, pero por favor haz de mí una oveja verdadera. Amén.